Pues primero que nada, buenos días. Nosotros vamos a presentar la práctica de observación docente que hicimos. Nuestro equipo está conformado por nuestra compañera Joana, María Luisa, Nelcy, Dariana, Violeta y un servidor Mauro. A continuación vamos a pasar en la parte de la introducción. Como sabemos, la observación docente en unas personas que somos nosotros, que somos los estudiantes, es muy beneficioso para saber y también para observar cómo se están aplicando las técnicas, la metodología, todo lo que están haciendo estos profesores, también para que nosotros los observemos y podamos tal vez modificar a futuro cuando seamos docentes o buscar la manera de cómo dar mejores clases, o también podríamos igualar las técnicas que ciertos docentes aplican. Como datos generales, nosotros asistimos a la escuela el 13 de noviembre de 2024, asistimos a una escuela ubicada en Tierra de Agua, en Humán, Yucatán. Estuvimos en la escuela, es de turno de la tarde, la escuela se llama Manuel Mercader Martínez. Estuvimos en una clase de primer año con una docente que se llama Paulina Esther Landón Solís, que cuenta con una licenciatura en Derecho. Estuvimos observando su clase durante un periodo de tiempo, el cual estuvo dividido en 3 actividades. Como estructura, al iniciar la clase, estuvimos en la jornada que inicia con un saludo y un canto rítmico. Eso quiere decir que cuando nosotros entramos, la profesora empezó a decir buenas tardes a todos, pero no lo hizo de una manera como normal de buenas tardes, sino que inició con un canto de buenas tardes, y los niños posteriormente empezaban a hacer ese mismo ritmo para que ellos puedan seguir este saludo. Al terminar el saludo empezó el pase de lista, pero no lo hizo de una manera normal que solo van a decir presente, sino que también por medio que iban pasando iban a pagar un examen que iban a tener posteriormente. Los niños fueron pasando uno por uno, se pagaron algunos exámenes, algunos no pagaron el examen, sin embargo sí continuaron con el pase de lista. Para iniciar la clase procedió con una entrega de un material que se llama el pizarrón mágico con un plumón, que podemos ver en esta parte. Pero antes de iniciar, lo que hizo la docente fue preguntarle a los alumnos si ellos habían estudiado o repasado lo del día anterior. Es decir, que nosotros estamos deduciendo que estaban dándole continuidad a lo que ya habían iniciado. Inició con colocación de algunas palabras, algunas letras que podemos ver en esa imagen. En esa imagen podemos ver algunas letras como la, tú, la o, la e, la i, la u. Ella colocó esas palabras en la pizarra y posteriormente iba a hacer un dictado. Ese dictado la maestra lo hacía, los alumnos procedían a escribir lo que le estaban indicando, y al terminar el dictado la maestra iba colocando algunas fichitas para que los alumnos se fueran guiando. Fue un dictado corto, como por ejemplo el, la, cosas así, palabras, sílabas cortas que fueron administrando. Posteriormente, lo que hizo la docente fue calificarlos, se formaron en fila y la docente iba calificando si iba bien o iba mal. Sin embargo, antes de ello, la profesora iba cruzando por los lugares para ver si no había algún tipo de error y ella les daba las observaciones que tenían. Pasó a la siguiente actividad, que fue un dictado, con la diferencia que ya no eran solo palabras, eran oraciones, que los alumnos escribían con las palabras, ella lo completaba, más iban a agregarle unos dibujos los alumnos de la información que tenían y iban estructurando. La tercera actividad fue un proyecto. El proyecto se denominaba Comunidad Escolar, el cual la profesora lo que hizo fue hacer que los alumnos se formen en fila. Por medio de un megáfono, la maestra encabezaba la fila, y después de eso procedieron a salir del salón de clase en forma ordenada, en silencio, y solo iban a escuchar los niños porque obviamente los demás alumnos estaban estudiando, y ahí la profesora iba indicando en dónde estaban, si conocían al profesor, a lo que es la comunidad escolar. Posteriormente ya entraron al salón y los alumnos les dieron una fichita para que ellos escribieran lo que observaron durante la clase. Esos fueron los 3 tiempos que manejamos, o que manejó la profesora durante la observación docente. Vamos a cruzar al otro apartado.
método Sarita, que se enfoca en las habilidades de lectura y escritura, como había comentado el compañero, que se manejó a través del dictado y oraciones. En la otra parte está el método silábico. Se basa en el letra alfabético, representando sonidos o combinaciones acompañados de dibujos. En esta parte, que viene siendo la oración, la maestra le ponía una letra al alfabeta y lo completaba con un sonido, por decir de ma, o le decía completar en mamá o en algún otro. Igual, bueno, más bien en el punto de la, igual creo que escribieron una palabra de minutos. También fue el método basado en proyectos, que es básicamente el de la comunidad escolar, que promueve el aprendizaje significativo, activo y que permitiera responder problemas y preguntas. Y también el método inductivo, que básicamente era para la conclusión del trabajo, que eran las conclusiones generales y las observaciones específicas que fue al final. Complementando lo que comentaron nuestras compañeras, este método Sarita y el método silábico es la metodología que la maestra nos dijo que utilizaba. El método Sarita con el silábico es para aprender lo que es la lectoescritura, es decir, que con este método, que es un poco más sencillo, hacían que los alumnos de primer año empezaran tanto a leer como a escribir. El método basado en proyectos es lo que vimos en lo de la comunidad escolar, donde podían observar y deducir la resolución de problemas. El método inductivo es el método inductivo que nosotros pusimos porque la maestra también inducía o les daba como que referencia a los alumnos para que ellos pudieran sacar sus propias conclusiones. De las técnicas, por decir así, la evaluativa es la que se inició al principio, la formativa fue el desarrollo y la sumativa fue el cierre. El de la evaluativa era para empezar la clase, para saber qué es lo que los alumnos sabían. La formativa era para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje y para evaluar el mejoramiento y rendimiento de los estudiantes de manera continua, y la sumativa se realizó al final del proceso de aprendizaje y su objetivo era evaluar el logro del objetivo. Tomando en cuenta la evaluativa, empezó igual una lluvia de ideas, que al principio les iba preguntando qué es lo que conocían, qué tenían en cuenta. La formativa ya viene siendo el recorrido que hicieron durante las instalaciones de la escuela, y la sumativa pues ya viene siendo su hoja en que implementaba qué constituía mi comunidad escolar. En ambiente de aprendizaje. En el ambiente de aprendizaje, el salón estaba formado por unas mesas y unos bancos. Cada alumno tenía su propio mesa-banco. Eran 19 alumnos, ese día asistieron todos los alumnos. Sin embargo, habían reglas. Por ejemplo, mantener el silencio. Si alguien quería participar, tenía que pedir la palabra. Hubo una ocasión a donde dos alumnos estaban como discutiendo, tal vez, la maestra se fijó y ya pues indagó un poquito del problema, el cual pues los alumnos solo era como que un tipo de conflicto más o menos. Por ejemplo, los alumnos cuando querían ir al baño tenían que pedir permiso y tenían que tener un gafet que estaba colocado en la puerta para salir. Durante la clase la profesora tenía mucha autoridad, los alumnos seguían todo lo que la profesora decía. Había mucha disciplina, todo estaba organizado, tenían cada material que utilizaban, tenían un apartado, por ejemplo, sus cuadernos estaban de un cierto color que era de dicha materia. Todo el salón estaba lleno tanto de dibujos, de palabras, de sílabas, de imágenes, números, todo ese tipo de material didáctico para que los alumnos, si quisieran saber algo o necesitaran ver algo, ellos podían visualizar todo.
Lo que nos sorprendió durante la clase fue que la escuela contaba con internet, contaba con bocinas y contaba con televisiones demasiado grandes para que los alumnos pudieran trabajar en caso de que necesitaran algún tipo de un video audiovisual. En este caso elegimos la teoría de Vygotsky, que habla sobre la zona de desarrollo próximo. Esta se da a entender qué es lo que el alumno puede hacer y con qué la ayuda de algún profesor o una guía. En este caso se desarrollan 3 componentes, que está la zona de desarrollo real, qué es lo que el niño puede hacer. En el caso del dictado, de las oraciones y tomando en cuenta el proyecto, pues pudimos notar que cada niño tenía su conocimiento. Sin embargo, tomando en cuenta el desarrollo próximo, que es las actividades que el alumno no puede dominar, tanto como la guía, que viene siendo la docente, y sus compañeros pues los iban empezando a ayudar, como que les daba ideas, les mostraba a base de sus usos materiales que contaban con los abecedarios y todo eso, pues les iba ayudando. En la zona de desarrollo potencial es lo que recibe con ayuda y qué es lo que puede alcanzar. Mayormente lo pudimos notar ya finalizando cómo los niños iban implementando todo su conocimiento, porque al final pues la maestra igual estuvo siempre ahí ayudándolos. Si se trababan, si tenían alguna duda, la docente siempre se acercaba en el lugar y verificaba si estaba correctamente. Como futuros pedagogos o como futuros docentes, nuestra propuesta educativa es la siguiente. Al ser niños de primer año y obviamente al no tener una gran capacidad tanto para leer o para escribir, nosotros proponemos a que solo los niños sean un dictado de escritura de palabras simples. Nosotros buscamos la manera de que se haga por medio de un cuento. ¿Pero cómo de un cuento? Un cuento de animales. Que el profesor haga su propio cuento y que él se los dé a conocer a los niños. Si los niños le capta la atención, por ejemplo, su animal favorito, el profesor de ahí puede poner, por ejemplo, imágenes y decirle a los propios niños que ellos escriban un cuento. A los niños, como le va a llamar la atención porque son de animales o de su animal favorito, puede inducirle el profesor a decirles: ok, vamos a trabajar de la siguiente manera, podemos escribir un cuento, y los niños, como están haciendo una actividad que a ellos les gusta, al escribir ellos van a intentar por su propia voluntad escribir, y obviamente van a tratar de leer. No simplemente van a llegar a un ritmo de que la maestra esté con su solo le esté diciendo el dictado y ellos solo vayan repitiendo las palabras. Ellos mismos pueden seguir una secuencia de palabras, sílabas, oraciones diferentes. Posteriormente, al terminar esta actividad, los niños, el profesor puede inducirlos a que los niños presenten su cuento, lo que va a hacer no forzar, sino como que a inducirlos a que los niños por voluntad lean su cuento, y eso va a hacer que los niños vayan desarrollando por sí solo la lectura de lo que están haciendo. Y en la cuestión del proyecto podemos seguir una secuencia como lo hizo la profesora. Sin embargo, escribir y indagar un poquito más de qué es la comunidad escolar, a comparación de lo que ella hizo, que fue que solo pasaron en el salón y vieron, pero sin embargo no saben qué es lo que hace cada persona en este sentido, sino que podrían hacer, por ejemplo, unos cartelitos con imágenes y que ellos mismos vayan desarrollando, investigando por sí solos qué es, o preguntándole a la propia comunidad escolar qué es lo que hacen, y no solo observar lo que hacen, porque hay algunas acciones que también como al ser niños, no pueden entender al 100%. Claro que si se les dice lo que están haciendo, ellos mismos pueden ir indagando, o podemos, de la misma manera, podemos hacer que ellos por sí solos busquen a un personaje de su que sea favoritismo, por ejemplo, el maestro de educación física, que le vaya preguntando qué es lo que hace, qué se dedica, su nombre, y todo de esa manera ellos poco a poco van a saber qué es la comunidad escolar. En conclusión, la observación docente pues nos dio mucho del aprendizaje, porque podemos aprender, y no solamente que estuvimos observando, sino que también nos daba como que esa curiosidad de poder aportar en esa parte. Creo que pudimos ver mucho la interacción
tanto como alumnos y docentes, porque ellos mismos daban sus puntos de vista. O también había cosas muy chistosas que decían, sin embargo, pues el ambiente siempre estuvo no ni muy estricto ni muy de manera o sea, era un ambiente muy feliz, o sea, se podía notar que los niños no se aburrían de la clase, sino al contrario, como que más le daban el interés de saber, y hasta ellos mismos siempre preguntaban, maestra, ¿cómo puedo relacionar tal palabra? Maestra, ¿qué esto? Maestra? Y entonces podíamos notar que pues los alumnos, a pesar de que sean de primer grado, ellos no se dejaban, sino a pesar de la dificultad, seguían. Bueno, pues eso sería toda mi suposición acerca de nuestra práctica de la observación docente.